dirigido su análisis hacia otras cosas, ¿sí? Y esas otras cosas son muy importantes dentro del campo de las señales, de teoría de control y muchas cosas más, circuitos y todo lo demás, ¿sí? Y esos objetivos precisamente van a ser dos, y en ese caso van a ser el espectro de amplitud y el espectro de fase, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la forma del coeficiente complejo y las propiedades de los números complejos que ustedes conocen me lleva precisamente a hacer esas consideraciones, ¿sí? Pero vamos a ir viendo con un poquito de detalle todo eso. Ahora a ustedes les toca la tarea de pasarlo a sus notas, y si es posible que hagan un poquito más de extensión de ellas, ¿sí? En el sentido de lo que ustedes vayan apreciando, otras cosas por ahí, por ejemplo, ¿sí? Haciendo algunas consideraciones, o extendiendo las gráficas, haciéndolas bien, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Recuerden que todo esto ya se va a acabar el día 22 de enero, y tenemos, pues ahora sí que un poco de tiempo, y sí alcanzamos a ver muchas cosas todavía, ¿sí? Bien, entonces ahí les encargo eso, ustedes pasen sus notas. Yo creo que mañana no, la siguiente semana lo voy a revisar, ¿sí? Pero es una cosa importante para ustedes, ¿sí? Toda esta parte, ¿sí? Y sí me gustaría que lo tuvieran bien, bien, bien claro todo lo que vamos a comentar aquí y todo lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Bien. Entonces, en la primera hoja, la primera página, hago la consideración nuevamente de una función periódica y obviamente su extensión periódica, ¿sí? Y aunque únicamente la indico, está definida de menos t medios a t medios. Y pongo la función simétrica, ¿sí? Más bien, sí, tomo un intervalo simétrico, ¿sí? Y ese intervalo simétrico... Oye, Kevin, ¿no te pasé el control, no? No, maestro, no. Te estoy viendo y no. No. Que con razón. Estaban esperando ahí. Ok, te lo paso. Entonces, sí. ¿Quién sabe qué pasaría? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, maestro. Ahora sí. Sí, es que pensé que se lo había pasado, pero no, ya estaban esperando ahí algunos. Bueno, ok. Sí, entonces hago defino la función en un intervalo simétrico de menos t medios a t medios, ¿sí? Y presento precisamente la serie trigonométrica. Y la serie trigonométrica es como ya lo conocemos, ¿verdad? A0 sobre 2 más la suma desde 1 hasta infinito, de AN, coseno y BN seno, etcétera. Pongo el coeficiente AN y BN, ¿sí? O sea, vuelvo a poner toda esa parte, pero ahora ya hago la transformación de coseno y seno a sus formas exponenciales, ¿sí? Y ellas las incluyo ya precisamente, las sustituyo en la serie trigonométrica, ¿sí? Y como van viendo, ¿verdad? Se van haciendo algunos cálculos por ahí, algunas factorizaciones, se van acomodando los términos, ¿sí? Y al final de la hoja de la página 1, la primera, ustedes ven, ¿verdad?, que aparecen dos paréntesis. En el primero aparece AN sobre 2 menos IBN sobre 2, ¿sí? Y un poquito arriba utilizo una propiedad de que 1 sobre I es igual a menos I. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar a hacer la distinción del seno de n omega 0,
¿sí? En forma exponencial, en el denominador aparece 2i, y eso me lleva precisamente a analizarlo desde el punto de vista de las funciones complejas o los números complejos, ¿sí? Y es por eso que aparece el uso de la primera propiedad, de que 1 entre i es igual a menos i, y eso me distingue a dos cosas. Una de ellas es la que está entre paréntesis, al final de la hoja casi, de la página. Dice AN sobre 2 menos IBN sobre 2, por ella la I en omega 0t, ¿sí? Más el siguiente paréntesis es AN sobre 2 más IBN sobre 2, por ella la menos I en omega 0t. Y lo que está entre paréntesis, se dan cuenta de que tengo expresiones complejas, ¿sí? Que las cuales se distinguen únicamente de un signo, y el signo es en la parte imaginaria. En la primera el signo es negativo, menos i bn sobre 2. Recuerden que bn sobre 2 es la parte imaginaria, ¿sí? Y la parte real es an sobre 2, ¿sí? Y en el segundo paréntesis aparece an sobre 2 más ibn sobre 2. El signo de la parte imaginaria es cambiado, bueno, este es positivo, el otro es negativo. Y eso me conduce, ¿verdad?, a que son conjugados complejos, ¿se acuerdan? Que un conjugado de un número complejo es cuando se cambia el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, eso me lleva a considerar en la siguiente página, la 2, ¿sí? Hago esa distinción, que AN sobre 2 menos IBN sobre 2 le llamo CN, ¿sí? Pues número complejo, pues. Y el siguiente, AN sobre 2 más IBN sobre 2, como están cambiados de signo en la parte imaginaria, le llamo CN barra, indicando que es esto conjugado complejo, ¿sí? Bien. Y obviamente a AC2 sobre 2 le llamo C0. Y entonces presento lo que es ya en su forma compacta, digamos, la función por medio de una suma infinita, desde n igual a 0 hasta infinito, de Cn por e a la i n omega 0t, más Cn conjugado por e a la menos i n omega 0t. Y se dan cuenta que ahí, en el primer elemento, es Cn, C subíndice n, y la forma exponencial es positiva. En el segundo es Cn conjugado, y tengo e a la menos i n omega 0t, ¿sí? Y después separo en dos sumas infinitas, ¿sí? Y en lo que sigue, ¿verdad?, hago algunos cálculos donde identifico lo que es Cn, donde está Cn igual a n sobre 2 menos ibn sobre 2, y después las dos integrales, ¿sí? Eso lo hago precisamente para comparar Cn y C subíndice menos n, que está abajito casi de la mitad de la hoja, donde dice cambiemos n por menos n. Ese es precisamente para que en algún momento pueda llegar a comparar ambos coeficientes, Cn y Cn conjugados, ¿sí? Y como ven aquí, es una serie de cálculos muy básicos, elementales que hago, ¿sí? Y casi ya al final de la página, de la hoja 2, dice, entonces se observa que Cn conjugado
es igual a C subíndice menos N. Profe, ¿Sí? perdón, ¿por qué dijo que a n se cambiaba por menos n? Porque quiero juntar las dos series. Las series que están en la primera, segunda, en el cuarto renglón, Ujú. ¿sí? Tengo Cn, una primera serie que corre de 1 hasta infinito de Cn, por ahí a la I en omega 0t, y la otra es Cn conjugado. Y quiero juntar las dos series en una sola serie. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el desarrollo de las ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias? ¿Cómo cambiaban los índices para encontrar un coeficiente único? ¿Sí? Cuando manejaban los índices ahí para representar una sola serie. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, maestro. Entonces, esta misma técnica, por ejemplo, la uso para juntar las dos series, ¿sí? La que está en el cuarto renglón, desde n igual a 1 hasta infinito, Cn por e a la I n omega 0t, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de Cn conjugado. Esas dos series las quiero juntar en una sola. Y para juntarlas tengo que hacer algunos cálculos, ¿sí? Comparando Cn y Cn conjugado, ¿sí? Y de acuerdo a la definición de Cn como an sobre 2 menos ibn sobre 2 y las integrales que aparecen ahí, y de Cn, y entonces dice, cambiamos n por menos n, tomando en cuenta las propiedades simétricas del seno de menos teta igual a menos el seno de teta, y el coseno de menos teta igual al coseno de teta, ¿sí? Eso para cambiar precisamente el índice n por menos n, para que yo pueda juntar las dos series, ¿sí? Ujú. Sí, sí, Y eso sí. lo hago precisamente en las integrales. Y al final casi de eh, dice, entonces se observa que Cn conjugado es igual a C subíndice menos n, ¿sí? O sea, el cálculo anterior me llevó a establecer estas condiciones, ¿sí? Bien. Dice, por lo tanto, presento dos series abajito. Dice, va a ser C0 más la suma desde 1 hasta infinito de Cn por e a la I en omega 0t, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de C menos n, ¿sí? Por e a la menos I en omega 0t. Se dan cuenta que ya desapareció el conjugado, pero ahora apareció un índice n, menos n, ¿sí? O sea, el cálculo anterior me llevó precisamente a eso. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de ahí es cuando hago el cambio de índices. Como pueden ver, ahí donde escribo, dice en la primera serie hacemos n igual a k, y en la segunda hacemos n menos n igual a k. Es la misma técnica que usaron cuando hacían el desarrollo de las series de potencias en las ecuaciones diferenciales. Igualito, igualito. ¿Sí? Y entonces hago lo siguiente. Dice, f de t es igual a c0 más la suma desde k igual a 1 hasta infinito. La primera serie se da cuenta que no cambia. Y en la segunda, ¿sí? Haciendo menos n igual a k, dice que va a ser la suma desde k igual a menos 1 hasta menos infinito. De c subíndice k por e a la i k omega 0t. Eso es lo que está al final de la segunda página, ¿sí? Entonces, si ustedes checan ahí, ya casi estoy por juntar las dos sumas. Una corre de 1 hasta infinito,
de los mismos índices, C subíndice K, E a la I K omega 0T. Y la otra corre desde menos 1 hasta menos infinito, o sea, del lado contrario. De los mismos coeficientes, C subíndice K, E a la I K omega 0T, o 0. ¿Sí? Entonces, a ver si lo pueden ver aquí en el pizarrón. ¿Sí? Como tengo ya están definidos en el índice, aquí está C0, ¿verdad? Y aquí tengo C1, C subíndice 2, etcétera. Todos los C subíndice K, que corre desde 1 hasta infinito. Y aquí tengo la suma desde K igual a 1 hasta infinito, de C subíndice K, E a la I, K, omega 0T. ¿Sí? Y la otra va a correr desde n igual a menos 1, y tengo el C menos 1 y el C menos 2, desde n igual a, o K igual a menos 2, K igual a menos 1, etcétera, todos estos. Y tengo la suma desde K igual a menos 1 hasta menos infinito. De lo mismo, C subíndice K, por E a la I, K, omega 0, o 0. ¿Sí? Tengo los dos. ¿Sí? Y entonces todo eso lo puedo escribir en una sola serie que corre desde menos infinito hasta infinito. O sea, desde menos hasta más infinito. ¿De quién? De los mismos coeficientes, o sea, de C subíndice K, los mismos elementos. Aquí está. E a la I, K, omega 0T. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como la serie compleja de Fourier. ¿Sí? Es lo que aparece precisamente al principio, ¿sí? De la hoja, de la página 3, observen. Dice, observe que la primera serie corre desde K igual a 1 hasta infinito. O sea, esta, la que está aquí. ¿Sí? Dice, y la segunda, desde menos 1 hasta menos infinito. Desde menos 1 hasta menos infinito. ¿Sí? Y dice que se pueden juntar esas dos series, estas dos, del lado derecho y del lado izquierdo, y queda únicamente como la suma de menos infinito a infinito de este subíndice, que es el coeficiente complejo, observen, C subíndice K o C subíndice N, no hay problema, por E a la I, K, omega 0T. ¿Sí? Y es lo que le llaman precisamente la serie compleja. Y ahí doy dos presentaciones. ¿Sí? Una de ellas, no tomando en cuenta, o más bien ya tomando en cuenta el C0 dentro de la primera suma. Porque a veces el cálculo del coeficiente C0 se indetermina para algunos problemas muy en particular. Entonces se debe de calcular aparte. Por eso en la segunda presentación le pongo C0 más la suma de menos infinito hasta infinito. Y eso es lo que se conoce como la serie compleja. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, en el cálculo anterior que hice, en las dos primeras páginas, la 1 y la 2, son cálculos muy elementales, muy fáciles. ¿Sí? Únicamente haciendo una transformación de seno y coseno a la forma exponencial, juntar términos iguales, factorizar, ¿sí? Cambio de índice para poder llevarlo a las formas comunes, como le indiqué anteriormente, y hacer la presentación de la serie compleja, ¿sí?
Y sigue en lo que está en color rojo por ahí, en la página 3, dice donde C0 y Cn son los coeficientes complejos, ¿sí? Porque así se definieron, ¿sí? Dice, los cuales se pueden determinar de la siguiente forma. C0 como 1 sobre t de la integral de menos t medios a t medios de f de t diferencial de t. Y Cn, ¿verdad? Al final casi hago algunas acomodos ahí de las integrales, ¿se dan cuenta? Entre corchetes dice coseno de n omega 0t menos y seno de n omega 0t. Y eso lo convierto en una forma exponencial, ¿sí? Esa forma exponencial, recuerden que ya la habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Incluso eso, por ahí lo comenté, ¿sí? Recuerden que ella, la I teta, es igual a coseno de teta más I seno de teta, ¿verdad? En forma general, ¿sí? Y que E a la menos I teta igual a coseno de teta menos I seno de teta. Es, observen, ¿sí? Y esas dos relaciones las tomo en cuenta para que ese coeficiente Cn me quede 1 sobre t de la integral de menos t medios a t medios de f de t por e a la menos i n omega 0t. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de que el cálculo de los coeficientes se van a hacer mediante esta relación. Y se dan cuenta que únicamente es integrar. Y la integral que hacen es precisamente una integración por partes. ¿Sí? Y el coeficiente C0, igual, ese que está anteriormente en la hoja 3. Ahí no le puse numeración ni nada. Ustedes lo pueden encuadrar ahora que lo hagan lo pasen a sus notas. Para que sea como una cosa que ustedes lo distingan siempre. ¿Sí? Para el cálculo de los coeficientes uso esta relación, etcétera. ¿Sí? Y en la hoja 4, ¿se dan cuenta? Bueno, les comento lo siguiente. ¿Sí? Miren. El cálculo de los coeficientes, la presentación de la serie de Fourier de una función periódica es una serie de cálculos que se tienen que hacer de cualquier tipo de función que tengan ustedes. ¿Sí? ¿Y cómo calcular los coeficientes? Pues hago las integrales. ¿Sí? Las integrales ya no hay problema, ustedes lo pueden trabajar muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que interesa más? Lo que va a interesar ahora en esta parte es el significado, comportamiento de los coeficientes. ¿Están de acuerdo? Porque ahora tengo coeficientes complejos, o sea, números complejos. ¿Sí? Y ya no basta, ya no es suficiente con encontrar el coeficiente complejo de una señal, de una función, cualquiera. ¿Sí? Sino que va ahora todo dirigido hacia otra parte. ¿Sí?
Por ejemplo, miren, para que tengamos un poquito más de claridad con respecto a esto. ¿Sí? Bien, les quiero comentar de que esto lo hice, sí, lo presenté así porque se va a dar cuenta de que hay mucho cálculo. Y en una sola sesión no alcanzaría a ver toda esta parte. ¿Sí? Pero sí comentar algunas cosas importantes. Bien, imagínense ustedes que van a encontrar la serie compleja de una función cualquiera. ¿Sí? Cualquiera de ustedes pueden tomar cualquier función, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tomo una función, cualquiera que sea, ¿sí? Bueno, así digamos, ¿no? Por ejemplo, imagínense esta función, ¿sí? Que está definida desde -4 hasta 4, por ejemplo, ¿sí? Y aquí vale 0, por ejemplo, ¿sí? Y aquí vale, por ejemplo, tengo esta, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Y aquí vale 2, por ejemplo, ¿sí? Es el periodo t igual a 4, ¿verdad? Y digo t igual a 8, ¿sí? Y después de 4 hasta otra vez hasta por acá, hago su extensión periódica. Y así sucesivamente, etc. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función? Ah, dices, f de t es igual a t. De -4 a 0, vale 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale de 0 a 4? ¿Sí? ¿Cuánto vale de 0 a 4? ¿Cuánto vale de 0 a 4, Raquel? A ver, Raquel, ¿cuánto vale? ¿De 0 a 4? ¿Puedo responder? ¿Sí? Te- A ver, revisa bien Mafer Castillo. Tú eres María Fernanda, me imagino, ¿verdad? sí, bueno, es que es una recta. Sí, Se tendría que sacar la ecuación, ¿no? De la recta. exactamente. ¿No sería un medio de t, profe? Exactamente, es un medio de t. Porque tiene que encontrar la pendiente. ¿Sí? Y la pendiente es esto que está aquí, entre esto. Es de la forma y igual a mx más b. B vale 0 y la pendiente, ¿verdad? Va a ser la pendiente, recuerda, es 2 entre 4. Me queda. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién Yo, lo dijo? profe, Osornio. Ah, son. Vamos a ir tomando en cuenta toda esa parte, porque va a haber algunos, bueno, te les comento algunas cosas. ¿Sí? Entonces me queda un medio de t, ¿estás de acuerdo? De 0 a 4. ¿Sí? Bien, vamos a esperar que salga el corte y nos volvemos a conectar. Mientras ustedes,
sigan por ahí leyendo esas, me queda 1 minuto 42 segundos. Vayan viendo esas fotos que les envié, escaneadas. Y voy a seguir con eso ahorita que regresemos. ¿Sí? Todas lo que sabemos de aquella ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ordenada al origen, punto y pendiente, todo eso, ¿sí? Que es parte de la geometría desde la visión del plano cartesiano, ¿sí? Recuerden, por ahí alguien se acordó, ¿verdad? De una recomendación que había hecho creo que fue la última clase que tuvimos, ¿verdad? Y parece que les comenté, así me lo recordaron, que iban a tener 10 todos los que tuvieran su cámara encendida, ¿sí? Y los que no, pues no, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya no me acordaba, pero sí me hicieron me recordaron eso, ¿sí? Bien, entonces, recuerden que esta es mi función, mi gráfica, su extensión periódica. Obviamente ya sabemos mucho de ella, y lo que sabemos de ella es su extensión periódica, el periodo, ella es una función discontinua, etcétera, etcétera, muchas cosas. Tiene puntos de discontinuidad, podemos encontrar el valor por medio, podemos encontrar fenómenos de Gibbs y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora lo que interesa es determinar de mi función f de t, ¿verdad? Su serie compleja. Que sea, por ejemplo, la suma, así la ponemos, la suma desde n igual a menos infinito hasta infinito, de c subíndice n, por e a la i n omega c t. ¿De acuerdo? Esa es la serie que voy a determinar para esta función periódica, obviamente, ¿verdad? Dice, bueno, tienes omega c, va a ser 2pi sobre el periodo, que sería 8, y sería igual a pi sobre 4. Son datos que tengo que determinar
porque sí me lo está pidiendo esa expresión, ¿sí? Pero ahora esos datos van a ser muy significativos en algunos otros desarrollos que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo bien identificado omega 0. N es un entero que va a correr desde menos infinito hasta infinito, o sea, todo el espectro, todos los números enteros. ¿Sí? O sea, ya estoy trabajando precisamente sobre el conjunto de enteros. Si dan cuenta, ese conjunto de enteros es, por ejemplo, desde los números negativos, menos 20, menos 19, menos 18, etcétera, pasando por el 0, 1, 2, 3. Ahí no estoy tomando en cuenta los números racionales ni irracionales, únicamente puros enteros, positivos y negativos. Y eso me lleva precisamente a considerar de que la gráfica que voy a obtener de los coeficientes ya es una gráfica seccionada, ¿sí? Ya no es continua, y por eso se le llama espectros discretos o espectro de líneas, ¿sí? Vamos a ir comentando todo eso posteriormente. Bien, pues entonces ya tengo bien identificado el omega 0, también N, que es el índice que corre de menos a más infinito, ¿sí? Este I que está aquí, pues es de la parte imaginaria, de un número complejo, y T, pues es mi variable, donde está definida mi función. Aquí, de menos 4 a 4, aquí corre, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Y como está aquí indicado, ¿sí? Son varios elementos que debo considerar. Una variable temporal, pero es una variable continua ahí, ¿sí? De menos 4 a 4. Es donde está mi función. Pero otra cosa es el resultado que voy a obtener. Y el resultado que voy a obtener me dice que ahora esta función la voy a presentar por medio de una serie, pero sobre todo los enteros, los serie. Porque ahora mi punto importante es este coeficiente, ¿sí? Y si tiene Cn, pues simplemente va a ser 1 en el periodo, que vale 8, de la integral de menos 4 a 4, ¿verdad? De que pues de mi función f de t por e a la menos i n omega 0, que es pi sobre 4 de t, diferencial de t, ¿de acuerdo? Pero nuevamente caes en el cálculo de la integral de una función, y como mi función está definida en dos secciones, de menos 4 a 0 y de 0 a 4, entonces esa integral la tengo que separar en dos integrales, ¿sí? Y obviamente una integral que va a ser de menos 4 a 0, pues la función vale 0. Y ahí todo eso se elimina. Y me queda únicamente un cuarto de la integral, ¿de dónde a dónde? De 0 a 4. ¿Verdad? ¿De qué? Del valor de la función en ese intervalo, que va a ser 1/2 de p por e a la menos i n pi entre 4 de t, diferencial de t, en 0. ¿Sí? Y dice, bueno, ¿cómo hago esa integral? Pues nuevamente hace la integración por partes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes? Pues simplemente que ese es un índice n, es igual a 1/8, ¿verdad?
de la integral de 0 a 4, observa, de t por e a la menos i n pi entre 4 de t, diferencial de t. Y aquí es la integración por partes. U por b, ¿sí? Menos la integral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo escribes así, como 1/8, ¿sí? ¿Y qué más? Ah, pues simplemente va a ser u por b, ¿sí? Me quedaría entonces menos 4t sobre i n pi por e a la menos i n pi sobre 4 de t menos la integral, ¿verdad? De menos 4 entre i n pi, ¿sí? Por e a la menos i n pi sobre 4 de t, diferencial de t. Pero todo esto va definido de 0 a 4, observen, de 0 a 4. ¿Sí? Pero se dan cuenta de que simplemente son el cálculo de esas integrales. Perdón, ¿por qué puso un cuarto cuando estábamos integrando a la función? Aquí, Sí, perdón, me perdí. a ver, es es un octavo, ¿no? Sí, Es un octavo. 2, entonces aquí es 1 entre 16. Sí, sí, aquí es un medio, de aquí, ujú. sí, está bien. Aquí nada más me tomé como un cuarto. Sí, es un octavo. Sí. Pero aquí hay algo importante, observen. ¿Sí? Cuando hago esta evaluación, observen, la otra no hay problema. ¿Sí? Me fijo únicamente aquí, en esta parte. Lo que voy a encerrar ahí en rojo. Este que está aquí, 1 sobre i, ya me está indicando que voy a tener expresiones complejas. ¿Sí? Lo voy a hacer para que quede todo, se den cuenta bien. Voy a poner la parte de arriba. ¿Sí lo copiaron, Mari? A ver, Ortega Plata, aquí te estoy viendo. ¿Ya lo copiaste? La gráfica ya. Todo lo demás. Ah, sí, sí voy al par. Ok. Alexandra, ya lo. Dana, ahí Sí, te estoy profe. viendo. Bueno, casi te veo. ¿Ya lo copiaste? Sí, profe, ya. Ok, ¿ya puedo borrar la parte de arriba? Sí. Pineda. Bien. Entonces, observen lo siguiente. Porque esa es la parte importante, ¿no? ¿Sí? Bien. Voy a borrar esta parte ya. ¿Sí? Ya no escribo más abajo porque ya no se alcanza a ver. Más bien ustedes ya no alcanzan a ver. Y me queda entonces, este es un 16 entonces, aquí. ¿Sí? Y me queda lo siguiente, observen. C sobre índice n igual a cuánto? Un 16, ¿sí? En el límite superior, observen, me queda
menos 4 por 4 me queda 16 entre I n pi, ¿sí? Por E a la I n pi entre 4 de t, pero t vale 4 en el límite superior. Así, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, en la siguiente integral me queda menos por menos más. Me queda así. Más, saco este constante y me queda 4 entre I n pi, o sea, y hago la integral, pero la integral es negativa, o sea, entonces me queda aquí, cambio signo y me queda negativo, así, ¿están de acuerdo? Por este signo. Primero, ese signo por este signo me hace positivo, y a la hora de integrar me queda negativo, es el que tengo aquí. Cuando ya le integrar, entonces, me queda lo siguiente. 4 entre quién? Entre I n pi. ¿De acuerdo? Por E a la menos I n pi, observe, sobre 4 de t evaluado de 0 a 4. Así me quedó. ¿Sí? ¿Sí? Y hacemos lo siguiente, observe. Entonces me queda que Cn igual a 1 entre 16. ¿Sí? Aquí me queda menos 16 entre I n pi. Este 4 con este 4 se elimina y me queda E a la I n pi. Observe. ¿Sí? Y aquí me queda menos, observa. 4 por 4 me queda 16 aquí. ¿Entre quién? Todo esto que está aquí al cuadrado. Pero entonces me queda I cuadrada. Pero I cuadrada es menos 1. Entonces me queda positivo aquí y me queda N cuadrada I cuadrada. Observe. Que multiplica al límite superior, que sería E a la menos I n pi entre 4 por 4 menos el límite inferior, que es cuando t vale 0, y cuando t vale 0 esto es 1. Y me quedó de esta forma, así. Observen. ¿Sí? Voy a borrar la parte que sigue aquí. Aquí no es nada nuevo. ¿Sí? Observen. Únicamente son los cálculos. Este 4 que está aquí, con este 4 se elimina. Observen. Pero, algo interesante, nuevamente, E a la I n pi, recuerden que es el coseno de n pi más I seno de n pi. Positivo, si es negativo, pues es más o menos, aquí le pongo, y así. Pero este sigue siendo 0, y el coseno de n pi, recuerden que es menos 1 a la n. ¿Sí? Entonces, observen, me queda Cn igual aquí. Bueno, empezamos a jugar con algunos términos aquí. Observen, este 16 con este 16 con este 16, descansé. ¿Sí? Y entonces me queda E a la I n pi es menos 1 a la n entre I n pi. ¿Sí? Y entonces aquí me queda más 1 entre n cuadrada
pi cuadrada, observen. E a la menos n pi es menos 1 a la n menos 1. Observen. Y tengo esta última expresión. Es, ¿sí? Revísenla bien, chequenla bien. Y ahorita me van a comentar varias cosas ustedes. Y voy a quitar esta parte que está aquí, todo lo que está aquí ya, en esta parte. Todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Ya lo revisaron? Mari, ¿ya lo revisaste? Ah, pero me confundí un poco A ver. en la segunda parte. En la segunda parte, en el segundo renglón. No, bueno, no. En el segundo término, después del más. A ver, a partir de aquí. Ujú. Estoy haciendo aquí, bueno, ok. Este signo, aquí me quedaría un signo negativo. Aquí. Más bien, o sea, me confundo después de aplicar lo de coseno y eso. Esta parte aquí. Ajá. ¿Sí? Esto está bien, esa parte. En el límite superior me queda R a menos I n pi sobre 4. ¿Sí? N pi sobre 4 por T que vale 4. ¿Estás de acuerdo? Y en el límite inferior me queda E a la 0 y E a la 0 me da 1. ¿Sí? Bien. Pero recuerda que el coseno, más bien, E a la I n pi es igual al coseno de n pi más I seno de n pi. ¿Estás de acuerdo? Y E a la menos I n pi es el coseno de n pi menos I seno de n pi. Pero el seno de n pi sabemos que vale 0. ¿Sí? Y el coseno de n pi me queda menos 1 a la n. ¿Sí? Entonces, para este positivo y para este negativo, también va a ser el mismo valor, menos 1 a la n. Es por eso que aquí cuando elimino, me queda únicamente E a la I n pi más, ¿verdad? O cuando es menos, aquí lo escribo. ¿Sí? Y es por eso que lo presento de esta forma. Factorizo el 16, ya con este, y me queda, este es negativo, ¿eh? Aquí falta el signo negativo.
¿sí? Este que está aquí. Menos 1 a la n de aquí, entre i y n pi, más 1 entre n cuadrada pi cuadrada. Cuando cancelo esto, me queda e a la menos i n pi, que también es menos 1 a la n, Sí. menos 1, ¿sí? Hasta aquí, esta parte. ¿Sí está claro? Profe, ya, Bien, ok. gracias. Bien. Sánchez Durán, Sí, profe. ¿qué es lo que puedes observar de esa última expresión? De lo último que tenemos ahí, de C subíndice N. Kevin, Como representado como Mande, un maestro. espejo. ¿qué es lo que puedes observar de esa última expresión? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Lo que puedo observar es que, por ejemplo, en el coeficiente C subíndice n, ya apreciamos lo que es un número complejo. Ya podríamos decir que la parte de la derecha, que es 1 sobre n cuadrada por pi cuadrada, por lo que multiplica a la menos 1 a la n menos 1, podría ser como nuestra parte real. Y la parte que es de menos, entre menos 1 elevado a la n, entre i por n por pi, sería como nuestra parte imaginaria. Es la parte imaginaria. Pero recuerda que la parte, un número complejo, ¿no? Una expresión compleja, por ejemplo, z igual a x más y, es la representación normal o estándar de un número complejo, donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Pregunto, ¿qué sigue? Siguiendo la lista que aquí tengo, tenemos 31, no alcanza a ver a todos. Dana, es la misma expresión la que escribí con la que tenemos del C subíndice N. Sí, bueno, tenemos una parte real y tenemos una imaginaria, como dijo Kevin. Nada más que ya, pues nada más lo redujimos. Bueno, es un poco más porque nos estamos enfocando a la función. Pero pues, bueno, yo la veo y pues sí sería la misma. O si Ajá, es esta misma que tengo aquí, es la misma. Profe, ¿sería porque CN ya es un conjugado porque la parte imaginaria es negativa? Mm, no, no necesariamente. A ver, esto que está aquí es la misma representación estándar de este número complejo. Sí, es la misma. A ver, Porque tiene una parte real y una imaginaria, nada más están cambiados, ¿no? están cambiados, está en la parte así. Pero fíjate que aquí tengo y aquí tengo que. una fracción. Menos sí, pero podríamos subir a la I como. Ah, no, olvídelo. No. ¿Cómo asumimos el i? Como negativo. Exactamente. Recuerda que 1 entre i es igual a menos i. ¿Sí? Por lo tanto, Positivo. La ya daría la el misma negativo, forma. ¿no? Sí, Yo sí, solo daría. igual a, la parte real primero, menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrada pi cuadrada. Al usar esta propiedad, ¿verdad? Queda positiva. Ya más
y por menos 1 a la n entre n pi por 0. ¿Sí? Y ya tengo entonces todo esto. Y ese es el coeficiente. Y lo que rescatamos de ahí es precisamente que es un número complejo. ¿Sí? Y puedo señalar lo siguiente. Puedo obtener toda la información de ese coeficiente. ¿Quién sigue? Sánchez Durán. Sí, profe. ¿Puedo obtener toda la información de ese coeficiente o de esa expresión? ¿O no puedo obtener ninguna información? Sería que sí, profe, porque ya la podríamos poner en la expresión multiplicándolo por la exponencial. Ah, ok, ya lo puedo poner en la serie, ¿verdad? Y me quedaría entonces que mi función f de t es igual a la suma de menos infinito hasta infinito de Cn. Pero Cn es todo esto, menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrada, pi cuadrada, más i menos 1 a la n. Voy a quitar esta parte que está aquí. ¿Sí? Espero que se alcance a ver bien, ¿eh? Menos 1 a la n entre n pi, ¿verdad? Por e a la y n pi entre 4 de pi. Esa sería la serie. ¿Sí? Esa es la serie. Mi serie compleja. ¿Sí? Así la escribí. Bien. Fíjense bien ahí. Pregunto nuevamente, ¿puedo tener toda la información? Es decir, que me dé toda la información que yo quiero, o no puedo tener nada de información. Puede. A ver. Solo tendríamos que darle valores a n. Sí, le puedes dar valores a n, pero te sigue quedando una expresión compleja, ¿verdad? Por ejemplo, dice Mari, puedo dar el valor para cuando n vale 1. Y hago la sustitución y encuentro el C1. Cuando n vale 2, parte real y parte imaginaria. Cuando n vale 3, parte real y parte imaginaria. Y puedo hacer todo eso. Pero más, a ver, háganlo ustedes, ¿sí? Para algunos términos, o para al menos 2 términos nada más, 2 para la derecha, para cuando n vale 1 y n vale 2, y 2 hacia la izquierda cuando n vale menos 1 y n vale menos 2. ¿Sí? De cualquier forma, voy a tener una expresión compleja. Y nuevamente pregunto, ¿puedo tener toda la información de ella o no? Por ejemplo, imagínate que cuando n vale 2, por decir algo, me quedo así. Me quedo así de la forma, por ejemplo, cuando n vale 3, por ejemplo, me queda aquí que menos 1, menos 1, menos 2. ¿Entre qué? Entre
9 pi cuadrada, ¿sí? Más i, menos 1 me queda negativo, menos 1 entre 3 pi. Todo esto multiplicado por e a la i, etcétera. Pero ¿qué es lo que está entre paréntesis? Sigue siendo un imaginario. Puede Sigue que siendo un número. nos dé, o sea, que podamos como graficar esa función. Mi profe de variable compleja una vez dijo que, o sea, no se puede graficar como tal imaginarios, pero sí se podía como, no me acuerdo la palabra. O sea, era algo parecido a graficar, pero no era graficar. Sí se pueden graficar en el plano complejo, ¿sí? Y te quedan como vectores. Pero esos vectores siguen siendo una expresión geométrica. ¿Pero qué es lo que tienen los vectores? Una magnitud y un qué. Dirección, Exactamente. sentido. Entonces todo lo tengo que llevar a una representación en coordenadas polares. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tengo 3 minutos con... Vamos a terminar esta parte. Quiero que ustedes sigan viendo las notas que les envíen. ¿Sí? Y precisamente lo que voy a terminar aquí, lo van a comparar con las notas, a seguir el análisis de las notas, y mañana vamos a continuar con todo esto, ¿sí? Porque después del corte me quedan como 10 minutos y ya no es mucho tiempo lo que tenemos que hacer. O sea, ya nos da mucho tiempo, pues, ¿sí? Bien. Y es precisamente aquí la parte interesante. Bien. Maestro, ¿Sí? sería que en la parte de todos los números primos, a partir de lo positivo, el término real, bueno, cuando son pares n positivas, carece de parte real y nada más quedamos con parte imaginaria. Exactamente, por esta parte, ¿no? Este que está aquí. Cuando n es un número par, esto se hace 0. ¿Sí? Y mecánicamente todos los impares, por eso aquí le puse cuando n vale 3. Pero me siguen quedando siempre formas complejas. Ya sea que la parte real es 0 y la parte imaginaria siempre está presente. ¿Sí? Pero ahí lo más importante, ¿sí? Es lo siguiente, observen. Ya voy a borrar esta parte. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, tengo la parte real aquí? La parte real es menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrada pi cuadrada, ¿sí? Y la parte imaginaria es menos 1 a la n entre n pi, ¿sí? Por eso cuando escribí que está aquí, observe, ¿sí? Si lo pudiera, que sí lo puedo graficar, ¿sí? Me queda la parte real, aquí, por ejemplo, y la parte imaginaria, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, y me queda aquí la magnitud. Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Yo creo que sí es necesario conectarnos otra vez, aunque sean 10 minutos, ¿sí? Para terminar esta parte y que no quede inconcluso por ahí, ¿sí? Para que ya quede bien definido esta parte, ¿sí? Bien. Vamos a esperar que se haga el corte. Y les voy a comentar el por qué es necesario hacer eso.